Hare Krishna, queridos devotos, devotas, bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 3, titulado El matrimonio de Sukanya y Chavana Muni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Sukha Uvacha. Saryartirmanavoraya. Brahmista Sambhabhuvaha. Yova Angira Sansatre Dvitiyang Ahar Uchivan. Sri Sukadeva Goswami continuó: Oh rey, Saryati, otro hijo de Manu, gobernó con plena conciencia del conocimiento védico. Él instruyó a los descendientes de Angira acerca de las funciones apropiadas para el segundo día del yagya que celebran. Saryati tuvo una hermosa hija de ojos de loto llamada Sukanya, con la que fue al bosque para visitar el ashram de Chavana Muni. Rodeada por sus amigas, Sukanya recogía frutas de los árboles del bosque. Entonces se fijó en dos cosas que brillaban como estrellas en el agujero de una lombriz de tierra. En su ignorancia y como impulsada por el destino, la muchacha pinchó con una espina aquellas dos luciérnagas, de las que inmediatamente empezó a salir sangre. Inmediatamente todos los soldados de Saryati se dieron cuenta de que no podían no podían evacuar orina ni excremento. Al notarlo, Saryati, muy sorprendido, habló con sus acompañantes. Resulta extraño, pero parece que algunos de nosotros ha tratado de hacer algún mal a Chavana Muni, el hijo de Brigu. En verdad, da la impresión de que alguno de nosotros ha contaminado este ashram. Muy asustada, Sukanya dijo a su padre: yo he hecho algo malo. Sin saber lo que hacía, pinché con una espina esas dos sustancias luminosas. Al escuchar las palabras de su hija, el rey Saryati sintió gran temor. Entonces trató por todos los medios de calmar a Chavana Muni, pues era él quien estaba en el agujero de la lombriz. El rey Saryati, que mantenía una actitud muy reflexiva, comprendió las intenciones de Chavana Muni, de modo que entregó su hija en caridad al sabio. Ya liberado
del peligro tras muchas dificultades, pidió permiso a Chiavana Muni y regresó al bosque. Significado por Srila Prabhupada. El rey, después de escuchar la afirmación de su hija, no dudó en dar al gran sabio Chiavana todas las explicaciones necesarias acerca de la ofensa que su hija, por ignorancia, había cometido. Sin embargo, cuando el Muni, el gran sabio Chiavana, preguntó si aquella hija estaba casada, el rey supo adivinar sus intenciones. Tat aviprayam agyayam. Y de inmediato le ofreció su hija como caridad. De ese modo se salvó del peligro de ser maldecido. Así, con el permiso del gran sabio, el rey regresó a su hogar. Chiavana Muni era muy irritable, pero Sukanya, aceptando su papel de esposa, le trataba con todo el tacto que la actitud del sabio requería. Conociendo su mente, le ofreció servicio sin dejarse confundir. Significado por Srila Prabhupada. Este verso nos indica cómo debe ser la relación entre esposo y esposa. Por temperamento, una gran personalidad como Chiavana Muni siempre desea estar en una posición de superioridad. Una persona así no puede aceptar a nadie por encima de él. El temperamento de Chiavana Muni era, por lo tanto, irritable. Su esposa, Sukanya, comprendía su actitud y sabía darle el trato más adecuado a las circunstancias. La mujer que desee vivir feliz debe entender el temperamento de su esposo y complacerle. Esa actitud representa la victoria de la mujer. También en los tratos del Señor Krishna con sus reinas, podemos ver que ellas, aunque eran hijas de grandes reyes, se presentaban ante el Señor Krishna como sirvientas suyas. Esa es la actitud que toda mujer, por elevada que sea, debe adoptar ante su esposo. Es decir, debe estar dispuesta a cumplir las órdenes de su esposo y complacerle en todas circunstancias. De ese modo, su vida será un éxito. Cuando la esposa se irrita con la misma facilidad que el marido, es seguro que su vida doméstica estará llena de dificultades y que más tarde o más temprano llegará la ruptura definitiva. En nuestros días, las esposas no son sumisas, de modo que cualquier incidente sin importancia puede suponer la ruptura del hogar. Tanto la mujer como el marido pueden recurrir a la ley de divorcio. Sin embargo, en la ley védica no existe el divorcio y la mujer debe ser educada en el principio de la sumisión a su esposo. Los occidentales sostienen que esa mentalidad hace de la esposa una esclava, pero no es así. Se trata de la táctica que le permitirá conquistar el corazón de su esposo, por irritable o cruel que éste sea. En este ejemplo vemos claramente que Sukanya, una hermosa y joven princesa, se sometió a su anciano esposo y trató de complacerle en todo. A pesar de que Chiavana Muni
No era joven, sino lo bastante viejo como para ser su abuelo. Sukanya fue por lo tanto una esposa casta y fiel. Pasado algún tiempo, el ashram de Chyavanamuni Muni recibió la visita de los hermosos, recibió la visita de los hermanos Asvini Kumaras, los médicos celestiales. Tras ofrecerles respetuosas reverencias, Chyavanamuni le pidió que le diesen una nueva juventud, pues ellos podían hacerlo. Significado por Srila Prabhupada. Hay médicos celestiales, como los Asvini Kumaras, que pueden dar una nueva juventud incluso a personas de edad muy avanzada. De hecho, con sus poderes místicos, los grandes yogis pueden incluso devolver la vida a un cadáver si la estructura del cuerpo está intacta. Esto lo hemos comentado ya en relación con el tratamiento que Sukracharya aplicó a los soldados de Bali Maharaj. La ciencia moderna todavía no ha descubierto cómo devolver la vida a un cadáver, ni cómo reponer la energía de la juventud en un cuerpo viejo. Pero estos versos nos dan a entender que ese tipo de tratamiento son posibles. Solo se trata de asimilar el conocimiento de la información védica. Los Asvini Kumaras eran expertos en el Ayurveda, como Dambantari. En cada disciplina de la ciencia material se aspira a una perfección y para obtenerla es necesario consultar las escrituras védicas. La perfección más elevada consiste en llegar a ser un devoto del Señor. Para alcanzar esa perfección hay que consultar el Srimad Bhagavatam, que se considera el fruto maduro del árbol de deseos de las escrituras védicas. Nirgama Palgataror Galitam Phalang. Chyavanamuni dijo: vosotros no tenéis derecho a beber soma rasa en los sacrificios, pero yo os prometo una vasija llena. Tened la bondad de darme belleza y juventud, pues esas cosas atraen a las mujeres jóvenes. Muy contentos, los grandes médicos Asvini Kumaras aceptaron la propuesta de Chyavanamuni y le dijeron: oh Brahmana, sumérgete en este lago del éxito en la vida. Quien se baña en este lago ve satisfechos sus deseos. Tras decir esto, los Asvini Kumara ayudaron a Chyavanamuni, que era un anciano inválido y enfermo, con las pieles colgando, el pelo blanco y las venas visibles por todo el cuerpo. Y los tres juntos entraron en el lago. Chyavanamuni era tan viejo que no podía entrar solo en el lago, de modo que los Asvini Kumaras tuvieron que ayudarle a entrar en el lago con ellos. Del lago salieron tres hombres de rasgos corporales muy hermosos, muy bien vestidos y adornados con pendientes y collares de flores de loto. Los tres manifestaban idéntica belleza.
La muy casta y hermosa Sukania no pudo distinguir a su esposo de los dos Asvinikumaras, pues los tres eran igual de hermosos. Sin saber quién era su verdadero esposo, se refugió en los Asvinikumaras, significado por Srila Prabhupada. Sukanya pudo haber aceptado como esposo a cualquiera de los tres, pues no era posible distinguirles. Sin embargo, como era muy casta, se refugió en los Asvinikumaras para que le informasen de cuál era su verdadero esposo. Una mujer casta nunca aceptaría a ningún hombre que no fuese su esposo, aunque hubiera otros tan hermosos y cualificados como él. Al ver la castidad y fidelidad de Sukanya, los Asvinikumaras se sintieron muy complacidos. Entonces le indicaron quién era Chiavanamuni, su esposa, y tras pedir permiso, su esposo, perdón, y tras pedir permiso al sabio, regresaron en su avión a los planetas celestiales. Cierto día, con el deseo de celebrar un sacrificio, el rey Saryati fue a la residencia de Chiavanamuni. Allí se encontró a su hija al lado de un joven muy hermoso, tan brillante como el sol. Después de recibir las reverencias de su hija, el rey, en lugar de ofrecerle bendiciones, se mostró muy disgustado y le habló de la siguiente manera: «Oh muchacha impura, ¿a dónde te han llevado tus deseos? Has engañado a un marido muy digno de respeto y honrado por todos. Ya veo que, como era viejo, enfermo y poco atractivo, has abandonado su compañía para aceptar por esposo a este joven que parece un mendigo callejero». Esto nos muestra, significado por Srila Prabhupada, esto nos muestra la escala de valores de la cultura védica. En función de la circunstancia, Sukanya había recibido un esposo demasiado viejo como para ser compasible con ella. Como Chiavanamuni estaba muy viejo y enfermo, es indudable que no era el marido adecuado para la hermosa hija del rey Saryati. A pesar de todo, su padre esperaba que ella le fuese fiel. Cuando de pronto se encontró con que su hija estaba con otro hombre, aunque fuese joven y apuesto, inmediatamente le reprendió, llamándole asati, impura, pues entendió que se relacionaba con otro hombre a pesar de estar casada. En la cultura védica, una mujer joven que tenga que casarse con un hombre viejo deberá servirle con todo respeto. Eso es castidad. No es que como su marido no le gusta, puede abandonarlo y buscarse otro. Eso va contra la cultura védica. En la cultura védica, la mujer debe aceptar el marido que sus padres le den y siempre debe ser casta y fiel a su esposo. Por esa razón, el rey Saryati se sorprendió de ver a un hombre joven al lado de Sukanya. Oh hija mía, tú que has nacido en una familia respetable, ¿cómo has dejado que tu conciencia se degradara de este modo? ¿Cómo has tenido la desvergüenza de buscar
un amante? De ese modo estás degradando las dinastías de tu padre y de tu esposo y las llevas hacia la vida infernal. Significado por Srila Prabhupada. La cultura védica deja muy claro que la mujer que acepta un amante o un segundo esposo cuando ya está casada y su esposo todavía vive, es ciertamente responsable de la degradación de las familias de su padre y de su marido. En este sentido, en las familias respetables de brahmanas, kshatriyas y vaisyas, todavía se siguen estrictamente las reglas de la cultura védica. Solo los sudras se han degradado. En la cultura védica es, es inadmisible, perdonen, en la cultura védica es inadmisible que una mujer de las clases brahmanas, kshatriyas o vaisya acepten otro esposo cuando ya está casada y su marido vive, o que presente una petición de divorcio o se busque un amigo o amante. Por esa razón, al rey Saryati, que no sabía nada de la transformación de Chaitanya, le sorprendió ver el comportamiento de su hija. Sin embargo, Sukanya, muy orgullosa de su castidad, respondió a los reproches de su padre con una sonrisa y le dijo: mi querido padre, este joven que está a mi lado es en realidad tu yerno, el gran sabio Chiavana, que nació en la familia de Brigu. Significado por Srila Prabhupada. El padre riñó a su hija porque pensaba que había aceptado otro esposo, pero la hija sabía que era completamente casta y honesta, de modo que se mostraba sonriente. Cuando le explicó que su marido Chiavana Muni se había transformado en un joven, se sintió muy orgulloso de su castidad y eso la hacía sonreír mientras hablaba con su padre. Sukanya explicó entonces cómo había obtenido su esposo el hermoso cuerpo de un joven. El rey se sorprendió mucho y muy complacido abrazó a su querida hija. Con su propio poder, Chiavana Muni invistió al rey Saryati de la capacidad de celebrar el Soma Yagya. El Muni ofreció una vasija llena de Soma Rasa a los Asvini Kumaras, pese a que no tenían derecho a beberlo. Con su propio poder, Chiavana Muni invistió al rey Saryati de la capacidad de celebrar el Soma Yagya. El Muni ofreció una vasija llena de Soma Rasa a los Asvini Kumaras, pese a que no tenían derecho a beberlo. El rey Indra, muy alterado y ciego de ira, empuñó impetuosamente su rayo, dispuesto a matar a Chiavana Muni, pero este, con sus poderes, paralizó el brazo con que Indra sostenía el rayo. Aunque los Asvini Kumara eran simples médicos y no tenían derecho a beber Soma Rasa en los sacrificios, los semidioses decidieron que a partir de entonces les estaría permitido. Aunque los Asvini Kumaras eran simples médicos y no tenían derecho a beber Soma Rasa en los sacrificios, los semidioses decidieron que a partir de entonces les estaría
permitido. El rey Saryati fue padre de 3 hijos, Utanabarhi, Anarta y Burisena. Anarta tuvo un hijo llamado Rebata. Oh Maharaj Parikshit, subyugador de enemigos, Rebata construyó en las profundidades del océano el reino de Kushastali, donde vivió gobernando las regiones de Anarta, etc. Tuvo 100 hijos muy buenos, el mayor de los cuales fue Kakudmi. Kakudmi llevó a su propia hija Rebati a Brahmaloka, que es trascendental a las 3 modalidades de la naturaleza material. Y allí pidió al señor Brahma que le señalase un marido adecuado para ella. Significado por Srila Prabhupada. Aquí se dice que Brahma Loka, la morada del señor Brahma, también es trascendental y está por encima de las modalidades de la naturaleza material. Apabritan. Cuando Kakudmi llegó allí, el señor Brahma estaba tan ocupado escuchando las interpretaciones musicales de los Gandharvas que no disponía de un momento para hablar con él. Por consiguiente, Kakudmi esperó, y cuando los Gandharvas completaron sus interpretaciones, ofreció reverencias al señor Brahma y le expuso su deseo. Largo tiempo acariciado. Tras escuchar sus palabras, el señor Brahma, que es muy poderoso, rió en voz alta y dijo a Kakudmi: oh rey, todos aquellos en quienes puedas haber pensado como yerno en lo más profundo de tu corazón han muerto ya con el paso del tiempo. Han pasado ya 27 chaturyugas, aquellos en quienes puedas haber pensado, así como sus hijos, nietos y descendientes se han ido ya, ni de sus nombres queda rastro. Significado por Srila Prabhupada. Durante un día del señor Brahma pasan 14 manus o 1000 mahayugas. Brahma informó al rey Kakudmi de que habían transcurrido ya 27 mahayugas, cada una de las cuales comprende los 4 periodos de Satya, Treta, Dwapara y Kali. El recuerdo de todos los reyes y demás grandes personalidades nacidos en aquellos yugas habían pasado ya a la oscuridad. Así actúa el tiempo en su recorrido por el pasado, el presente y el futuro. Oh rey, ve de inmediato y ofrece tu hija al señor Baladeva, que todavía está en el mundo. Él es muy poderoso. En verdad es la suprema personalidad de Dios, cuya porción plenaria es el señor Vishnu. Tu hija merece que se la entregues en caridad. El señor Baladeva es la suprema personalidad de Dios. Quien escucha y canta acerca de él se purifica. Él es simplemente el bienqueriente de todas las entidades vivientes. Por esa razón ha descendido con todo su séquito para purificar el mundo entero y disminuir su carga. Tras recibir esta orden del señor Brahma, Kakudmi le ofreció reverencias y regresó a su propia morada. Entonces halló que su residencia estaba vacía, pues sus hermanos y otros familiares que estaban viviendo en todas direcciones la habían abandonado
por temor de seres vivientes superiores como los yaksas. A continuación, el rey entregó su muy hermosa hija en caridad al supremamente poderoso Baladeva. Después se retiró de la vida mundana y se fue a Badarikasrama para complacer a Nara Narayana. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 3 del canto 9 del Srimad Bhagavatam titulado El matrimonio de Sukanya y Chavana Muni. Muchas gracias, queridos devotos, devotas, y continuaremos el día de mañana con el capítulo 4 titulado Durvasa Muni ofende a Ambarish Maharaj. Hari Bol. Que tengan un hermoso día en conciencia de Krishna. Hari Bol.